Hola mis amigos, mis amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Centro Espírita Punto de Luz. Estamos aquí una vez más para la grabación del vídeo de cómo Trini lo ve. Y aquí, por supuesto, tengo mi amiga Trini. ¿Qué tal, Trini? Muy bien, buenas tardes, buenas, en general, que no sabemos cuándo se verá esto, muy buenas. Muy bien, buenas. Pues hoy hablaremos del capítulo 2 del libro Violetas en la Ventana, que el capítulo 2, el título es Preguntando, y es un capítulo muy interesante. Trini, ¿cómo ves este capítulo por entero? Es decir, cuéntanos lo que ocurre en este capítulo de una manera general. Pues es como tú has dicho, muy interesante. Patricia se abre los ojos, se despierta y aunque no conoce a la persona, bueno, al hermano que tiene al lado, sí siente tranquilidad porque siente que hay una afinidad con él. Entonces, bueno, pues ya empezamos. Ya empezamos con las preguntas. Muy bien, dime. ¿Cómo siente, por qué ella siente la tranquilidad como de que lo conoce solamente por una afinidad? ¿Cómo es esa afinidad? ¿Cómo se manifiesta esa afinidad? ¿Cómo se percibe? Muy bien, esa es una buena pregunta, Trini. Esta afinidad es algo que la presenciamos igualmente cuando estamos encarnados, no está solo para los espíritus, ¿no? Es una afinidad fluídica. Bueno, voy a explicar un poquito qué es esta afinidad fluídica. Nosotros tenemos un cuerpo físico, un perispíritu y el espíritu. Es decir, lo que nos enseña la doctrina espírita es que somos compuestos por tres partes, una parte de cuerpo físico, una parte que es un perispíritu, que es nuestro cuerpo espiritual, y el espíritu, ¿no? El perispíritu que tenemos, él es formado por fluidos espirituales, que están por todas las partes y son provenientes del fluido universal, que este fluido universal es el fluido, es la base de toda la materia que existe, ¿no? Estos fluidos son neutrales, pero el espíritu, cuando los absorbe, cuando el perispíritu absorbe estos fluidos, porque el perispíritu es como una esponja, ¿no? Él absorbe los fluidos fácilmente, entonces él absorbe estos fluidos del medio ambiente todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que estos fluidos son neutrales en principio. Cuando el perispíritu absorbe estos fluidos, el perispíritu, estos fluidos acaban por tener la característica que da el espíritu para él. ¿A través de qué? A través de su pensamiento, a través de su voluntad y los sentimientos. Entonces, es decir, un espíritu que tiene un pensamiento bueno, armonizado, va a dar una característica buena y armonizada para el perispíritu. Un espíritu que tiene un pensamiento, vamos a decir, malo, un pensamiento desarmonizado, es decir, él va a pasar esto para el perispíritu va a asumir esas características, es decir, el pensamiento y la voluntad van a dar a los fluidos perispirituales la característica que ellos tengan. Y claro, ¿qué pasa? Que nuestros fluidos, como tienen esta característica de nuestros pensamientos y sentimientos, los espíritus, ellos se afinizan entre sí por estos fluidos. Entonces, un espíritu que tiene fluidos similares a los míos, nosotros nos vamos a atraer, ¿no? Si tengo un espíritu que tiene pensamientos y por consecuencia fluidos distintos de los míos, esto nos va a repelir. Entonces, ¿qué pasó? Patricia, en el mundo espiritual, donde estaba ahí, ¿no? Donde había llegado, sintió afinidad por Mauricio, que era el guía espiritual que estaba con ella, no por conocerle ya de antemano, porque estos fluidos se afinizaban, es decir, ellos tenían las características fluídicas parecidas, entonces se afinizaron y hacían una compatibilidad. Y podría haber ocurrido al revés, es decir, espíritus que tienen estos fluidos distintos van a no repelirse. En el mundo espiritual, cuando un espíritu desencarna, él va a estar en el mundo espiritual con los espíritus que se afinizan fluídicamente con él. Pues ahora me surgen muchas más dudas. ¿Qué dudas? ¿El perispíritu tiene la forma igual de nuestro cuerpo cuando desencarnamos? Sí. El espíritu, en líneas generales, ¿no? Porque estoy hablando de espíritus normales, es decir,
en un nivel de desarrollo, de evolución normal, ¿no? Sí. No, por ejemplo, no estoy hablando de espíritus que están haciendo una misión, que ya tienen un grado evolutivo más alto. Por ejemplo, nosotros que estamos todos nivelados evolutivamente hablando aquí en la Tierra, cuando desencarnamos, vamos a asumir la apariencia física del perispíritu según la última encarnación. Es decir, yo ahora desencarno y voy a asumir en el mundo espiritual, ¿no? Mi perispíritu va a tener la forma de la apariencia que tengo hoy. ¿Por qué? Porque la forma del perispíritu es dada por el pensamiento del espíritu. Como el espíritu está pensando que es, como es ahora. Claro. Él no va a tener recuerdos de momento para espíritus que están en un nivel de desarrollo normal, vamos a decir, como lo tenemos nosotros. Él no va a recordar luego que desencarna de sus vidas anteriores. Entonces, él se va a ver, o va a verse a sí mismo como en la última encarnación. Por eso el espíritu tendrá la forma de la última encarnación. Vale, esto me hace pensar a mí, dime si estoy en lo cierto, que cuando hay personas, hay medium videntes que ven a las personas que ya han desencarnado, que hay personas que lo pueden ver, hay quien dice, joder, he visto a mi abuela, por ejemplo, y tenía un brillo muy bonito, o otros que han visto a otras personas, pero como más sombríos. Eso te da la pista, cuando alguien ve a una persona desencarnada con mucha luz y demás, que está en un plano más evolucionado o que tiene buenos pensamientos. Sí. Porque si has dicho que el perispíritu y los fluidos son neutrales y que los moldeamos, los modificamos a razón de los pensamientos, el pensamiento es el que da, digamos, la luz o el bienestar sobre ese perispíritu. Así es. Es decir, si vemos un espíritu evolucionado en el mundo espiritual, va a producir mucha luz. El perispíritu, es decir, los fluidos, las vibraciones del espíritu va a producir mucha luz. Por eso decimos espíritus de luz, ¿no? Porque es esta vibración armonizada y, vamos a decir, evolucionada del espíritu genera una luz. Pero claro, hay espíritus que desencarnan y por su condición moral, ¿no? Que tuvo y lo que hizo con su vida, con sus acciones en la vida, esto va a repercutir después de la muerte. Es decir, este espíritu no va a convertirse en un buen espíritu solo porque ha desencarnado. Él va a llevar consigo las consecuencias de sus actos, de sus pensamientos, de cómo ha llevado su vida encarnado. Y ahí va a estar con otros espíritus y va a estar en un sitio, vamos a decir, un estado bueno, vamos a decir un sitio por decir algo, porque no es un sitio, es un estado de pensamiento, pero va a estar con otros espíritus que se afinan con él. Pero claro, si él está desarmonizado, si tenía pensamientos malos, si tenía malos sentimientos, ¿no? Mucha rabia, mucho rencor, mucho odio, claro, su perispíritu en el mundo espiritual va a estar con una apariencia, vamos a decir, fea, ¿no? Claro. Una apariencia deteriorada, y muchas veces con apariencias incluso animalescas, ¿no? Una apariencia de animal, porque se va a ver tan feo por su conciencia, de tal como estaba, y que va a verse como un animal. Entonces, esto puede pasar. Y esto de la afinidad a través de los fluidos se da, es como por ejemplo nosotros, ¿no? Físicamente, que hay alguien que te cae bien y, uy, no sabes por qué, y le acabo de conocer y parece que le conozco de toda la vida, o la conozco de toda la vida. O te pasa al revés, decir, no me he hecho a esta persona, pero no me digas por qué, es que no puedo con ella, no la aguanto, sin conocerla. Claro. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, aunque estemos en la materia, también es claro, la influencia de los fluidos. Claro. Aunque estemos encarnados, no debemos olvidarnos que somos espíritus. Estamos en contacto con el mundo espiritual todo el tiempo. Incluso recibimos influenciación del mundo espiritual, aunque no nos damos cuenta. Una intuición que recibimos, una idea que nos vino de la nada, ¿no? Estamos en contacto con el mundo espiritual todo el tiempo. Y claro, estamos en contacto con el mundo espiritual, con desencarnados y con espíritus encarnados, que también tienen perispíritu. Entonces muchas veces yo encuentro, como dijiste, una persona y me dices, no sé, me siento incómoda, esta persona no me pasa algo bueno, no sé, no me siento cómoda, no quiero estar con esta persona. Esto es lo mismo, es una no afinidad.
Es decir, los fluidos de esta persona, por cuenta de su pensamiento, su forma de sentir, sus sentimientos mal educados, vamos a decir así, desafinizan con el tuyo. Entonces, y puede pasar que al revés, que tú, mira, como esta persona me cae muy bien, me siento a gusto con ella es como parece que nos conocemos hace un montón de tiempo. Eso también es afinidad. Sí, claro, eso que ya seguro que saldrá más adelante, lo que, ay, somos almas gemelas, o a más afinidad, o sea, más compatibilidad en los pensamientos, es más afinidad. Más afinidad. Más afinidad, que es cuando dice, es que parecemos almas gemelas, porque es que casi todos que pensamos igual en casi todo. Que es lo que llaman eso, alma gemela, ¿no? Claro, esto sí, de alma gemela es un concepto que no trabajamos en el espiritismo, ¿no? Tenemos espíritus que nos afinizamos mucho. Eso es decir, espíritus que tenemos mucha afinidad, que queremos mucho, entonces, y esto puede pasar, incluso podemos ver que en familias, por ejemplo, hay espíritus que no se afinizan. Claro. ¿Y por qué no se afinizan? ¿Pero por qué están ahí? Porque están cumpliendo un proceso encarnatorio de, vamos a decir, de regeneración de esta relación. A lo mejor fueron enemigos en vidas pasadas y ahora tienen que estar juntos para poder afinizarse, para aprender a tolerarse mutuamente y a arreglar las cosas que hicieron mal en el pasado. Claro. Por eso me parecía importante el término ese de almas gemelas, porque si nosotros somos espíritus independientes, es una evolución independiente, estamos todos conectados, estamos todos trabajando juntos en el mismo proceso, pero somos espíritus independientes. Así es. No somos gemelos que un espíritu se parte en dos y ya somos independientes. Claro, estamos juntos. Este concepto de que fuimos creados juntos y nos separamos, que es más o menos el concepto de almas gemelas, ¿no? Que son dos espíritus que prácticamente salieron de la misma forma, vamos a decir así, y no existe en el espiritismo. Claro. El concepto que tenemos es que guardamos una individualidad, ¿no? Somos seres individuales. Pero claro, tenemos personas a las cuales queremos mucho, a las cuales nos afinizamos mucho, tuvimos muchas vidas en común, ¿no? Y es decir, estar con esa persona nos pone muy a gusto. Y esto es lo que se podría llamar de alma gemela, pero no llamamos de alma gemela, porque podemos tener muchas almas gemelas, claro. ¿No? Es así. Muy bien. Vale, bien. Y luego, nada, continuaba ella, entonces recordaba cómo había sido su desencarnación, que estaba en su habitación con su pijamita y que de repente empezaba a sentir como que algo dentro de su cabeza como que le iba a explotar y bueno, que ella de repente recuerda que le decían tú tranquila y notaba que le tocaban la cabeza y entró en un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Ah, vale. Esa es una pregunta importantísima, ¿eh? Porque eso también cuando lo he leído me ha sonado interesante, pero me recordé del libro Nuestro Hogar. ¿Por qué? En el libro Nuestro Hogar, creo que tú lo has leído ya también, sí. Llega una hora que él, no me acuerdo del capítulo, que André Luis como que estaba trabajando ayudando, ¿no? Donde estaba ahí en los enfermos, pero se desgasta mucho porque como no era un espíritu todavía que tenía una evolución, el espíritu en estos niveles de evolución se desgasta, ¿no? Pierden energía, entonces tienen que recomponer esa energía y él duerme porque se siente muy cansado. Cuando duerme, tiene como si fuera un sueño y va a donde está su madre, va a encontrar su madre que está en niveles, en un plan espiritual más elevado. Entonces, y he pesquisado también sobre esto porque me sonó bastante interesante, es que nosotros, cuando estamos encarnados, sí, al dormir, nuestro perispíritu y el espíritu deja el cuerpo físico y va al mundo espiritual, se queda conectado por este cordón, ¿no? que llamamos cordón de plata, porque estamos ligados y el cuerpo siempre está alerta, cualquier cosa que el cuerpo físico siente, el espíritu también va a sentir y puede volver al cuerpo físico, pero vamos a decir, nos desplegamos, ¿no? del cuerpo físico y vamos al mundo espiritual. Cuando estamos desencarnados, este proceso también puede ocurrir, es decir, el espíritu puede dejar
el perispíritu. El perispíritu se queda descansando y el espíritu, y ahí Andrea Luis nos trae, y no sabemos porque no hay muchos detalles, pero se cree que el perispíritu se queda con el cuerpo mental, porque lo que Andrea Luis nos trajo en Evolución en dos mundos, este libro, es que hay un otro cuerpo, además del perispíritu, hay un cuerpo mental que involucra nuestra mente espiritual, ¿no? Entonces, se entiende, no hay ninguna literatura que dé, por lo menos no, yo desconozco, que explica esto en más detalles, pero se entiende que el espíritu con este cuerpo espiritual o el espíritu en sí se queda como si fuera el sueño que tenemos físicamente cuando encarnados. ¿Y por qué esto pasa? Porque es necesario muchas veces que el perispíritu se quede dormido para que el espíritu descanse, o para que el perispíritu se recupere de algo y para que la inconsciencia, vamos a decir, temporária, ¿no? del espíritu le ayude a recomponerse, ¿no? Por cosas que estás pasando. Por ejemplo, Andrea Luis, cuando está en nuestro hogar y fue rescatado del umbral, ¿no? Él se queda dormido en esta enfermería del hospital de nuestro hogar. ¿Para qué? Para que pudiera recuperar, para que pudiera recomponer las energías, sus fluidos y todo esto. Entonces es un sueño también necesario, así como es necesario para nuestro cuerpo físico aquí en la tierra, es necesario también para el mundo espiritual, claro, para espíritus que están en niveles de desarrollo menos adelantados, ¿no? Para los que están más evolucionados, esto no hace tanta falta. O sea que es que yo pensaba, digo, a ver, ¿cuál era tu opinión? Que si ese sueño era el tiempo de la turbación, de cuando desencarna. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, porque ahí entraremos en un tema interesante, porque Patricia pasó por un proceso de desencarne, ¿no? Hasta llegar a donde estaba, hasta despertar, que es distinto de otros. Es decir, es un caso casi que excepcional, porque en líneas generales, el estado de evolución general de los habitantes, de los encarnados, es un estado que no tiene tanta evolución, vamos a decir así. Entonces, muchos no tienen esta suerte como tuvo Patricia, de ir directamente a una colonia y de estar en un hospital, en una habitación, ¿no? Sola para ella, ¿no? Ella tuvo méritos para esto. Ella tuvo una vida recta, una vida que conocía el tema espiritual, es decir, era una persona buena, ya tenía una evolución espiritual. Pero puede ocurrir que en un espíritu que al desencarnar, por estar muy apegado a la materia, por estar en un nivel de desarrollo moral todavía no evolucionado, ese espíritu puede tener un periodo de turbación bastante complicado. Es decir, que puede llevar de horas. Este periodo de turbación que pasa el espíritu al desencarnar puede llevar horas o puede llevar años por el estado moral y de apego a la materia que tiene el espíritu. Entonces, claro, por ejemplo, hay espíritus que al desencarnar, ¿no? Ellos pueden incluso ver la decomposición del cuerpo físico, como en los casos de los suicidas, ¿vale? Eso es tremendo. Claro, y ahí piensas, pero qué maldad, no es maldad. Todo eso es un proceso pedagógico que podemos hablar en otra ocasión, un proceso pedagógico que pasamos para que aprendamos a dar valor a lo que tenemos, que es la oportunidad de estar encarnado y desarrollarnos con el cuerpo físico, ¿no? Pero Patricia comenta aquí también en el libro que Patricia duerme todo casi el proceso de turbación. Y claro, ¿por qué esto ocurre? Porque cuando desencarnamos, aquellos que se quedan muchas veces sienten mucho sufrimiento con esto. Y el espíritu que desencarna sufre este dolor. Patricia, porque tuvo este mérito, no necesitó pasar por este periodo donde para sentir estas vibraciones que causarían daño de los que se quedaron físicamente encarnados, dormió, que es el periodo más complicado, ¿no? Este periodo, dormió por algunos días, y cuando se recuperó ya tenía más
no había sentido este dolor. Y hay espíritus que no, hay espíritus que al desencarnar, por ejemplo, en este periodo de turbación, van y acompañan el funeral, por ejemplo. Y claro, los pensamientos de la gente, las vibraciones, el dolor de las personas y también muchas veces la indiferencia de las personas que van al funerario, al funeral. Claro. Y, por ejemplo, al invés de enviar mensajes de positivismo, no lo hacen, muchas veces hablan mal del propio desencarnante que está ahí, Sí. ¿no? Todo esto el espíritu siente y esto es muy doloroso para el espíritu. Por eso es importante que cuando el espíritu tiene mérito, él duerme. Lo que dicen los espíritus es que muchas veces este periodo de turbación, cuando el espíritu tiene mérito, es como un sueño, como dormimos muy gustosamente, dormimos tranquilamente y vamos a despertar después, pasado todo esto. Y algunos no, algunos pasan por todo esto y sufren mucho. Lo que llamaríamos un sueño reparador. Un sueño reparador. Sí. Exactamente, ese es un sueño reparador. Incluso ella dice aquí que cuando está durmiendo tiene sensaciones muy buenas. Es decir, Sí. porque claro, está amparada espiritualmente Sí. y está en un sitio amparado, ¿no? Hay espíritus, incluso en el libro Nuestro Hogar, mientras entre los están las cámaras, hay un señor que está ahí, que está durmiendo, está inconsciente, durmiendo, ¿no? Pero su sueño no es un sueño ligero, un sueño reparador. Tiene habla mucho, despierta, es como si estuviéramos durmiendo encarnados Sí. y estuviéramos teniendo una pesadilla. Sí, como dormir a pellizcos, duermo despierto y no terminas de dormir en profundidad. No terminas y hay pesadillas. ¿Por qué? Sí. Porque la conciencia del espíritu no permite que esto ocurra, que tenga un sueño reparador. Esto nos recuerda lo importante que es el vivir con una filosofía de mantener los valores morales. Así es. Porque es que ese es el camino al final. Sí, bueno, ese es el camino y es lo que tenemos que hacer aquí en la Tierra, ¿no? Eso es, de la evolución. Además es que es la evolución del espíritu de la persona, o sea, es que es un conjunto además. Claro. Luego me gustó mucho porque cuando ella en parte se sentía como, pues no está mal, ¿no? Esto de estar aquí desencarnada y demás, como que lo veía hasta reconfortable, no está mal y demás. Entonces, ella falleció joven, desencarnó con 19 años, ¿no? Y es que le dicen, me encanta, te lo digo porque es que me gusta, porque dice, cuando el tiempo del espíritu se termina, el cuerpo necesita un motivo para fallecer, digamos, el cuerpo físico. Claro. El cuerpo necesita un motivo para dejar de funcionar cuando el espíritu se le ha terminado el tiempo. Claro, así es. Es asombroso, porque muchas veces, ¿por qué no habré hecho esto? Si hubiese hecho esto, cuando falta alguien, si hubiese ido antes al médico, siempre está en easy, y es como, no easy, es que tocaba ya. Tiene que ser así, y si integrásemos eso, lo llevaríamos con más calma. Lo que pasa es que es verdad que nadie queremos que se nos vaya nadie ni irnos nosotros mismos. Claro. Pero si hubiese una conciencia, una cultura de que eso es así y de que no es el fin, otro gallo cantaría. Así es. La verdad así que sí. es. Y yo veo, para que la gente para que hagamos una comparación fácil, ¿no? Nosotros, nuestro cuerpo sería como un coche y el motor del coche, ¿vale? Y tenemos una cosa que se llama fluido vital, ¿no? Que es lo que que sería como el diésel, o ahora que estamos en este proceso ecológico, ¿no? Que es importante, es la electricidad, ¿vale? El combustible, lo sí. que le da de... Entonces tenemos ahora mismo, con los coches más modernos, tenemos una batería, ¿no? Entonces es como si tuviéramos una batería llena. Es como si tuviéramos un coche y este coche estuviera listo para un viaje, ¿vale? Vamos a viajar, yo no sé, desde aquí hasta Valencia. Entonces, esta es nuestra vida. Tenemos una vida para pasar determinados años. El coche viene, así como nosotros, con un fluido vital o con el combustible necesario para este viaje, ¿no? Lo que pasa es que cuando llega al final de este viaje, este combustible acaba, el coche está bien.
al revés de nosotros, que nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando llega al final de la vida, se desgasta materialmente el cuerpo, ¿no? Esto cuando se desgasta naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se desgasta naturalmente, muchas veces el fluido vital, si hicimos bien y manejamos bien nuestra vida, nuestra alimentación, cuidamos bien del cuerpo y todo, hicimos como tenemos que hacer, vamos a llegar a la final de la vida, el cuerpo desgastado va a dejar de funcionar y el fluido vital también se va a acabar porque está ahí, fue lo suficiente para esta vida. Lo que pasa es que muchas veces una persona que tiene que cumplir, por ejemplo, solo 19 años, ella tiene una programación. Y claro, cuando llega al punto de fallecer, como ocurrió con Patricia, que tenía una salud buena, pero de repente hubo un aneurisma y se ha roto la parte física, y claro, se marchó al mundo espiritual, porque tenía que hacerlo. Es decir, hay que tener una razón. Es decir, no morimos porque sí. El cuerpo tiene que tener una razón de dejar de funcionar para que vayamos, ¿no? Para que partamos al mundo espiritual. Pero eso es muy interesante también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los suicidas ponen término por su propia decisión al cuerpo físico, a su vida, antes del tiempo que tenían que cumplir en la tierra. Entonces, lo que pasa al hacerlo, descumplen la ley de Dios. Cuando van al mundo espiritual, hasta que termine el tiempo que tenían de vida en la tierra, se quedan ligados al cuerpo. ¿Por qué? Por una ley normal de Dios, porque tenemos que haber aprovechado esta encarnación, no lo hicimos. Tenemos todavía fluido vital, tenemos todavía gasolina, tenemos todavía la batería llena. Entonces, cuando un suicida pone término a su vida, se queda en el mundo espiritual todavía ligado al cuerpo, es decir, el rompimiento de esta ligación no ocurre inmediatamente, y el espíritu sufre muchas veces las sensaciones que siente la decomposición del cuerpo físico. Su fluido vital se queda ahí, y muchas veces vienen otros espíritus vampirizar el cuerpo físico y él siente esto. Y tú dices, pero qué cosa más complicada esto, ¿no? Qué maldad, no es maldad. Es un proceso pedagógico. Dios nos da el libre albedrío, pero también nos da la consecuencia de lo que tenemos, de nuestras acciones. Es decir, este espíritu tiene que pasar por todo eso, por un proceso pedagógico, para que se eduque, para que después no haga de nuevo lo que ha hecho. Tenemos que aprovechar nuestra encarnación, porque hay muchos espíritus que quieren estar aquí encarnados y no lo están. O sea que si una persona tiene que estar vivo hasta los 60 y decide poner fin a los 30, por su cuenta, está 30 años apegado ahí a su cuerpo físico. A su cuerpo físico. Para más detalles en este punto, porque es un punto bastante lleno de complejidad, esto cuando hablamos de suicidio, ¿no? Yo sugiero la lectura de Memorias de un Suicida, que es un libro fenomenal, que trae muchos detalles, lo he leído ya hace un rato, entonces es un libro que puede enseñar muy bien cómo pasa esto, porque fue contado por un espíritu que desencarnó suicidándose, y es muy rico de detalles en este sentido. Bien, pues fenomenal. Ese le tengo a medias. Muy bien. Claro. Luego, entonces, ella, cuando le empezó a hablar Mauricio, le dijo que iba a venir su abuela y ella la trajo a la memoria, su abuelita, se acordó y demás. Y entonces se acordó de que cuando la abuela iba a morir, rezaron por ella su madre y la hermana y ella, ¿no? Y rezaban para que se curase y tal. Entonces, como la mujer al final ya se encarnó, pues claro, decía que ¿por qué ha muerto? ¿Por qué ha muerto si hemos rezado por ella? O sea, ¿de qué sirven las oraciones? Claro. Muy llamativo, muy bonito, porque la madre le contestó que esas oraciones sirven para que el tránsito y para que tenga una sanación en el plano espiritual. Claro. O sea, es decir, lo que nos da a entender es que la oración, aunque no salve la vida física, sí que va a beneficiar si tiene que hacer ese tránsito, pues en el tránsito y la recuperación en el plano espiritual, si hace falta.
Claro. Mira, algunas veces un desencarne puede venir con un sufrimiento, es decir, por cualquier proceso que la persona tenga que pasar, por ejemplo, va a pasar por una enfermedad. Y esta enfermedad le causará bastante sufrimiento. Por ejemplo, vamos a hablar de un cáncer, ¿no? Que es una enfermedad que trae bastante sufrimiento muchas veces para las personas. Entonces, es decir, oramos pidiendo que la persona sea ayudada. Pero muchas veces no se puede. La persona ya tiene una programación, tiene que pasar por aquello y va a desencarnar con aquello. Entonces la desencarnación es inevitable. Cuando oramos y pidiendo que la persona esté bien, lo que pasa es que al invés de que esta persona desencarne más adelante con mucho sufrimiento, lo que hacen los espíritus es, por nuestra oración, por nuestros méritos, por méritos de la persona, este desencarne ocurre antes, evitando que la persona sufra. Pero claro, nunca queremos que las personas se vayan. Ya. Tenemos un poco de egoísmo en ese sentido. Muchas veces, aunque la persona esté sufriendo, la queremos cerca de nosotros, ¿no? Sí. Y Sí. es esto que tenemos que cambiar el chip. Es el apego. Claro. Es el apego a la materia. Apego a la materia Sí. y una visión equivocada de la muerte. Sí, Porque tenemos una visión de la muerte de que es algo malo. Y no es algo malo. Es decir, esta vida es muy complicada. Estamos aquí, tenemos que aprovecharla muy bien porque nos da la evolución que necesitamos, Claro. si la aprovechamos bien. Pero la muerte es como si fuera la liberación de un cárcel. Los espíritus dicen que al venir aquí es que como si nos sentimos, al ver desde el mundo espiritual, es como si fuera una cárcel. Pues especialmente en un mundo de pruebas y expiaciones como el mundo que estamos ahora, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, es una vida sufrida. Tenemos que aprovecharla bien porque es una escuela o un hospital que nos ayuda o a recuperarnos, o a educarnos, o a reparar los malos que hemos hecho para progresar, ¿no? Claro. Pero no ver la muerte como algo malo, claro, el sentimiento de alejamiento de una persona que queremos es muy difícil. Y esto es, no vamos a decir que no, que aunque seamos espíritas, esto nos siente. Es difícil, sí. Pero Sí. tenemos que ver de otra forma la muerte. Eso es el cambio de la visión. Pero fíjate qué curioso, porque yo me estaba ahora, según hablabas, digo, es como los niños, ¿no? Están en el colegio, o están en el instituto, me da igual. Si van a un curso, si no atienden, si hablan en clase, si no hacen la tarea, si no estudian, obvio que si la actitud que han tenido es de hacer todo lo opuesto para aprobar, es obvio que le va a tocar causa, efecto, le va a tocar suspender y repetir el curso. Así es. Y ya no va a pasar al siguiente curso, va a repetir ese curso. Es que la vida terrenal yo la veo muy paralela, o sea, muy similar. O sea, al fin y al cabo esto es un entrenamiento para la vida espiritual. Claro. Lo que no sé es cuál copia de cuál, quiero decir. Esto viene del plano espiritual o espiritual un poco terrenal, pero es súper similar, o sea, muchas cosas. La parte, el mundo terrenal es una copia imperfecta del mundo espiritual. Entonces, por ejemplo, y ahí vamos a ver, creo que comentarios en nuestro hogar, que nosotros tenemos, porque ahí nuestro hogar es, yo no sé, es bastante antiguo, ¿no? Y ahí ya tenía, por ejemplo, tecnologías que estamos teniendo hoy aquí en la Tierra. Por ejemplo, ahí tienen el aeróbus, que es como si fuera un autobús que va, ¿no?, suspenso en el aire. Y claro, esta tecnología va llegando aquí a los pocos. Entonces somos una copia imperfecta del mundo espiritual. Ahí empieza antes y nosotros vamos después. Copiando. Vamos copiando y va llegando a nosotros esto poco a poco. Claro. Igual que, por ejemplo, cuando nuestros hijos hacen algo que no, claro, tiene unas consecuencias, pues bueno, pues entonces este fin de semana no vamos a poder ir, yo que sé, a donde tú querías ir porque ahí porque no has estudiado esa semana y tienes el examen el lunes. Es una causa y es un efecto. Claro. Y no creo, o sea, no nos consideramos malos padres porque a lo mejor hayamos tenido que limitar a nuestros hijos en determinadas cosas o cosas que nos duelan y no podemos darlo porque sabemos que le va a perjudicar. Y no, pues es un poco como porque hay gente que, pues existe Dios, no entiendo por qué esto. Bueno, pues porque, como tú has dicho antes, me ha encantado, esto es pedagogía pura, ¿no? Claro. Es que esto todo para aprender. Dios es un educador y utiliza pedagogías perfectas, que aunque no la comprendamos así, es perfecta. Claro. Porque no vemos
todos los aspectos de la vida y todos los aspectos de lo que hay en el universo. Eso es. Y de nuestra vida también. Y muchas veces, es lo que estaba diciendo otro día, una persona, pero si hay una persona buena, pero que está sufriendo mucho, ¿no? Es que, mira, no sufrimos desnecesariamente. Dios no es injusto porque no quiere que suframos. Si sufrimos, es porque hay un proceso. Si no vemos la causa de este sufrimiento en esta vida, viene de otras vidas. Pero claro, si quitamos el proceso reencarnatorio, eso no encaja. Es decir, no consigo explicar por qué una persona, un niño que acaba de nacer y que pasa por sufrimientos terribles, ¿por qué? Ahí vamos a decir que Dios es injusto. Porque ¿qué ha hecho este niño Claro. para tener estas consecuencias malas de sufrimiento? Entonces, esto solo encaja y solo conseguimos explicar la justicia de Dios y su bondad y misericordia si utilizamos el proceso de reencarnación. Esto hace con que toda esta rueda tenga sentido, ¿no? Efectivamente. Es la piececita del puzzle que lo encaja todo. Claro, así sí, es. La verdad es que sí. Y bueno, pues siguiendo en el capítulo, pues entonces iba a venir la abuelita y bueno, pues al final vino la abuelita. Le preguntaba también por su familia, su madre, por su padre y la hermana que estaba embarazada. Y entonces le comentaba pues que todos estaban bien y ella, claro, se quedó como, entonces no sienten mi desaparición, no están, claro, como no importa, ¿sabes? Es como ese punto, ¿no? De si me he ido y están tranquilos, no. Y bueno, pues le explican que afortunadamente que su padre sigue firme como una roca porque ellos están en un centro espiritual. Claro. Por eso ella tenía, que hablabas tú antes, los méritos, porque ella también era espírita, ella también acudía y ayudaba. Era una niña muy, muy noble en ese sentido. Claro. Un punto importante es que el mérito, vamos a decir así, una persona buena es una persona buena. Si es espírita, si es católico, si es protestante, es una persona buena. Porque hay personas buenas de todas las religiones y hay personas malas de todas las religiones. Hay espíritas malos, hay católicos malos, hay protestantes malos y hay también los buenos. Porque no es la religión que hace la persona buena, es la persona que decide seguir lo que la religión trae de luz para su vida. Es decir, el espiritismo y las demás religiones enseñan una luz. Es decir, mira chico, es por aquí que tienes que seguir. Elegir este camino es nuestra voluntad. Entonces yo puedo venir a un centro todas las veces que quiero. Yo puedo ir a una iglesia, a un culto, todas las veces que quiero. Pero si no pongo esto en mi favor, para mi transformación personal, para que yo me convierta en una persona de bien, una persona justa, una persona caridosa, con mucho amor en el corazón, no me vale de nada. No está ahí el mérito. El mérito está en ser bueno. Entonces Patricia era una persona buena, independiente de ser espírita. Eso. Lo que pasa es que el espiritismo nos da una visión distinta de la muerte. Claro. Entonces ahí está el punto, ¿no? Porque cuando somos espíritas vemos la muerte como una continuación de nuestra vida inmortal. Es decir, la encarnación es un proceso educativo, parte del aprendizaje que tenemos que tener para nuestro progreso espiritual, y cuando desencarnamos volvemos a nuestra vida real, que es la vida espiritual. Aquí es como solo una escuela o un hospital. Entonces, Patricia pasó por su vida aquí ya con méritos, ¿no? Por su acción, por sus actitudes. Y cuando desencarnó, tuvo la felicidad de ser espírita y saber lo que estaba pasando con él en el mundo espiritual. Le dio una tranquilidad. Claro. Porque imagínate una persona que desencarna y creía, ¿no? Durante la vida corpórea, que todo se acababa con la muerte. Claro. Cuando se depara en el mundo espiritual, se ve, mira, estoy vivo, me veo, me toco, no veo a la gente. Pero empieza a hablar con la gente y la gente no le habla. No, claro, no le contesta. Es un problemón. Entonces, el conocimiento espiritual que nos trae el espiritismo nos ayuda a la comprensión, tanto en el más allá como en el más acá, ¿no? Cuando estamos aquí, entonces la familia de Patricia era espírita, entonces comprendía la muerte y al invés de tener una rebeldía contra la muerte, le enviaba a Patricia buenos fluidos.
Claro, dos cosas a lo que acabas de decir. Una es que lo que define muy bien esto que tú has dicho de que la gente, a lo mejor las personas desencarnan y se ponen a hablar y no se dan cuenta de que ya no están. La película del Sexto Sentido lo plasma muy bien. Sí. O sea, eso por un lado. Y luego por el otro, me ha encantado la puntualización, porque es verdad que al decirlo yo ha parecido que como por ser espírita ya está salvado, y no es así, efectivamente. No. Efectivamente, lo que realmente hace que evolucionemos, con independencia de, como tú bien has dicho, es eso, es nuestra actuación moral de cara a los demás, siempre el bien vaya por delante, Claro. con independencia efectivamente de donde estemos. O sea que me ha encantado esa puntualización. Muchas Porque gracias. sí, porque es verdad que ha quedado como, no, como ella era espírita, y no es eso lo que quería transmitir. No. O sea, El que espiritismo gracias le trajo conciencia de la espiritualidad, de su Eso existencia, es. pero no le trajo el mérito. El mérito vino por su actuación, por Eso ser es. buena persona. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero claro, una persona que desencarna y no conoce el mundo espiritual, lo que va a pasar, va a tener dificultades de adaptarse en el mundo espiritual porque va a tener mucho apego a la materia. Para él, va a sentir mucha falta de lo que comía, de lo que bebía, de lo que fumaba, Sí. de lo que, bueno, de las prácticas sexuales que tenía. Entonces, todo esto, el espiritismo nos da una ventaja en este desencarne de la comprensión del mundo espiritual, ¿no? Y del desapego material. Pero el mérito se conquista por las buenas acciones que tenemos en nuestra vida. Eso es. Y así es, sí. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Nada, llega la abuelita Ujú. y bueno, pues un abrazo, un encuentro muy bonito, pues imagínate. Y déjame que piense, pero creo que ya termina el capítulo ahí, porque luego ya después de hablar un poquito con la abuela, pues eso que le preguntaba por la familia y demás, entra en Claro. un sueño reparador, le entra sueñecito y se echa a dormir. Sí, así es. Se Sí, termina se termina durmiendo. ahí. Es que duerme mucho, ¿eh? Patricia duerme mucho durante estos primeros periodos de su desencarnación. Bueno, hay quien también encarnado. Sí. Mis amigos, quería agradeceros por vuestra paciencia, por estar aquí con nosotros hoy, por ver este vídeo, por vuestra audiencia. Y agradezco a Trini. Trini, muchas gracias una vez más por tu Gracias. participación con nosotros aquí, por Gracias este a ti. vídeo. Para mí es un placer, ya lo sabes. Ya Gracias. sé, y para nosotros igualmente. Y os esperamos todos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.